Bueno, hermanos queridos, como cada sábado aquí en la Casa de Oración Betel para hablar del Señor, tener un mensaje, una prédica, una buena enseñanza para conocer el carácter de Dios, para llevarlo a nuestro hogar, para meditar en la noche, qué es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Por eso abrimos el libro. Y el libro va a contar la historia de hombres y mujeres que conquistaron promesas del Señor. Como en este caso, Dios le había dado promesa al pueblo de Israel, que iban a heredar una tierra que fluyera leche y miel. Ahora vamos a los protagonistas, en este caso Moisés, el pueblo de Israel, pero había dos personajes de la leyenda y de la historia, llamado Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Así que, sin más, vamos allí al capítulo 13 del libro de Números, que pertenece al Pentateuco, escrito por Moisés, siervo de Dios. Capítulo 13, verso 27. Te cuento un poquito de la historia para que después vayamos a la letra del libro. La historia es que ya el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y al salir de Egipto, ya Moisés y Aarón comenzaron a tener problemas con el pueblo. El pueblo estaba acostumbrado a la idolatría de Egipto y ese veneno diabólico estaba en su sangre, como decimos hoy, en su ADN. Tiraba mucho la idolatría porque habían estado esclavos 430 años bajo la mano de Faraón. Imagínense, las cosas que habían aprendido estaban muy alejadas de la voluntad de Dios. Pero como el Señor tiene memoria, se acordó de su pueblo, se acordó de las promesas del amigo de él llamado Abraham, y entonces hizo libre al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero ahora tenemos que ir a la historia, que era lo que sucedía cuando Moisés, siervo de Dios, llevó a Israel para que se cumplieran las promesas que Dios le había dado al pueblo. Así que vamos aquí a la escritura del Señor, que es su palabra bendita, para leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números, capítulo 13, verso 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Tome su asiento así como están. Bien. Vamos a discernir parte por parte de la Escritura para que nosotros también entremos en la historia. No son distintos a nosotros. Era un pueblo de carne y hueso como lo somos nosotros, con muchos errores en cierta gente, y para otros en sí las virtudes, por lo cual había otro espíritu en ellos, llamado Caleb, hijo de Jefone. ¿Por qué dice el Señor que lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, siendo que estaban en el desierto? Tenemos que también ver y entender muy bien cuáles son los beneficios de la leche y de la miel. ¿Por qué habló así el Señor al pueblo? Ustedes vieron qué es lo que se puede hacer con la leche. Con la leche se pueden hacer quesos,
manteca, ¿qué más? Diga, agregue algo usted, yogur, crema de leche, ¿qué más? Dulce de leche. Los dulces de leche y la miel, para decir algunos, también endulza todo lo que sea, hasta tortas se puede hacer con miel, tortas con miel, caramelos de miel, miel en los remedios también. Dijo Jonathan, hijo de Saúl, que con una vara tocó miel de un panal y lo acercó a la boca y fueron alumbrados sus ojos. Quiere decir que la miel también tiene propiedades que no se conocen hasta el día de hoy. Pero el Señor trataba de decirle que tengo una tierra donde hay muchísimas cosas para que vivan, para que sean felices. Porque después, cuando fueron los espías a reconocer la tierra enviado por Moisés, trajeron racimos de uva que lo tenían que cargar entre dos hombres con un palo en el medio. Granadas e higos, quiere decir que era un peso tremendo lo que llevaban en sus hombros. Ciertamente era una tierra que fluía leche y miel. Bien, de esos dos espías comienza la historia. Se les llamó espía porque eran un príncipe de cada tribu de Israel. 12 son las tribus, 12 eran los espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra del lugar. Estuvieron 40 días reconociendo el lugar y trajeron noticias al pueblo. Llegaron a ese lugar y así comienza la historia como leímos recién. Fluye leche de miel y este es el fruto de ella, del fruto que llevaban en los hombros. 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que era una tribu de gigantes. Claro, imagínense, ellos estaban acostumbrados allí en Egipto, en el desierto, con la idolatría, los camellos y todas esas cosas, y no sabían de otras tierras. Vuelvo a insistir, 430 años de esclavitud. Nunca salieron del lugar donde habitaban ellos. Nacían, crecían, se desarrollaban y morían a su tiempo. Y claro, hay que reconocer la tierra y así fueron a reconocerla y se encontraron con eso, que había personas que nunca la habían visto. Lo único que conocían ellos era la tierra de Egipto. Es como si nunca salimos de esta ciudad. Es de igual manera. 29. Amalek habita el Negev, que era una tribu que peleaba mucho con Israel. Se dice que Amalek son los hijos del diablo prácticamente. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ya traían desaliento para el pueblo que ansiosamente esperó 40 días que llegaran estos hombres. Estaban expectantes, querían saber qué está pasando, a ver cómo es la tierra que nos regaló el Señor, nuestro Dios. Cosas que hablarían entre ellos, entre la familia. Como hacemos nosotros, vamos a Betel a ver con qué nos vamos a encontrar. Vamos a echar fuera demonios en el pueblo allá para ver qué nos encontramos. ¿Cómo será eso? Siempre es el trato de Dios con la vida del hombre. Bien. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ya está el hombre que tiene aliento. Vamos, que podemos. Vamos, que el Señor está con nosotros. Vamos, que el Señor nos mostró las maravillas que sucedieron en Egipto. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no seguir los pasos del Señor Jesucristo? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no alabar su nombre? ¿Cómo no darle gracia
por todas las bendiciones que recibimos. Se encarga de todo el Señor. Verdaderamente en nuestros hogares no falta leche y miel. Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos dinero, tenemos el alimento todos los días, tenemos las deudas pagas. Tenemos proyectos, tenemos sueños. Entonces ese hombre tenía esa fortaleza de decir, vamos, vamos. Versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Comentarios que no se deben oír. Nunca hay que oír ese tipo de conversaciones, porque acá nos muestra que hay personas que desalientan los corazones. Hay personas que mayormente no conocen nada del Evangelio de Jesucristo, pero ellos hablan y se llenan sus bocas diciendo, ¿para qué va con esos locos? ¿No ve que te roban la plata? ¿No ve que son todos unos locos? Ah, qué hermosa locura que tenemos, ¿eh? Porque fuimos al trébol y una familia fue libre de las garras del diablo. ¡Qué tremendo! Lo que hemos visto y experimentado en ese lugar allí en el trébol, donde las personas cambian, les cambia la vida a Jesucristo, y estos locos la llevamos la palabra del Señor, llevamos los racimos en los hombros, llevamos los higos, llevamos las granadas, diciendo Jesucristo es un Dios poderoso y te puede cambiar la vida. Amén. Hermanos queridos, bendito sea el Evangelio de Jesucristo, que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres para someter todo el mundo espiritual diabólico. Amén. Que somete a las personas y las hace sufrir. Pero el Señor vino para deshacer las obras del diablo, hermanos queridos. Por eso siempre tiene que estar nuestro pensamiento en positivo. El Señor ya venció en la cruz. El Señor me va a dar la victoria. El Señor me va a sacar con bendiciones. Nos van a tragar, decían los infieles, por así decirlo. Los desagradecidos, porque viendo la obra que hizo el Señor, las 10 plagas, abrió el mar rojo, pasaron en seco, se llevaron toda la riqueza de Egipto. ¿Cómo podían hablar así esos hombres? Sabiendo que el Dios que tienen y que tenían hizo descender fuego del cielo. Pero, hermanos queridos, esos comentarios, ese tipo de personas son los que no quieren nuestro bien. Y son del pueblo. No eran extranjeros, eran del pueblo estos que hablaban así. A veces no están dentro de tu propia casa, ¿sí? A veces están nuestros propios familiares que no quieren el bien. Pero yo sé en quién he creído. Amén. Ustedes saben en quién han creído, porque ahora lo pueden ver y palpar. Amén, sí, Señor. Que Él hace milagros, que Él restaura las familias, que Él toma a sus hijos
y lo hace estar con pie de cierva. Ustedes vieron la cierva cómo camina en lo escarpado de las montañas. Las montañas están así que se caen, pero ellos pisan con esa garrita y siguen y saltan de un lugar al otro entre peñascos y nunca se caen. Así somos nosotros los creyentes, hermanos queridos. El Señor pone nuestros pies como de cierva. No nos caemos, nos fortalecemos cada día más y más en la sangre del Cordero. En la bendición que nos da el Señor Jesucristo, en la victoria. Gloria a Dios. Mira esta palabra, qué preciosa que es. Versículo 33, también vimos allí gigante, hijo de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Mirá cómo se trataban a ellos mismos. ¿Cómo que langosta? Se menospreciaban, hermanos queridos. Se menospreciaban. ¿Cómo puede un pueblo hablar de esa manera? Y el Señor de la gloria escuchaba, porque estaba allí. Dios es tan grande, hermanos queridos, que Él está en todos lados, por supuesto, escucha todo. Pero más con sus hijos, los creyentes. Ellos ya habían decidido que eran langostas y que la gente de allá afuera pensaban que ellos eran langostas. Yo no entiendo. Es como si vos pensás que tu vecino piense mal de vos y que vos sos un pigmeo, que sos una basura. No. No, somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo. Y tenemos un Padre que nos protege y nos defiende y nos enseña a pelear la batalla espiritual. Nos hace hombres capacitados para salir a trabajar, porque Él abre puertas de bendición. Jamás te va a hacer faltar el pan en la mesa. El rey David dijo: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado y que su descendencia mendigue pan. Amén. Hay bendiciones de Dios para la cabeza y también para toda la descendencia, hermanos queridos, porque así es Dios. Es nuestro Padre. Tenemos un nuevo nacimiento. Somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Se dan cuenta? Cuando hay personas de afuera que te desalientan con sus comentarios, mayormente los mundanos y aún a veces también nuestra propia familia. No hay que escucharlos. No hay que escucharlos. Uno se tiene que plantar en la verdad y decir: yo creo en Jesucristo, jamás me va a defraudar, porque Él es fiel, porque Él entregó su vida allí en la cruz del Calvario por mis pecados. Él se hizo sacrificio por mí, que yo sí soy un pecador, pero Él es santo, y tanto me amó que se dio a sí mismo por la salvación de muchos, para ustedes, para mí, hermanos queridos. Quiere decir que nadie te puede despreciar, porque el que te desprecia, desprecia al Señor. El que te quiere humillar al Señor, y el que te toca va a tocar la niña de sus ojos. ¿Y quién puede acercarse a Dios con esa osadía de querer ponerle el dedo en el ojo a Dios? Pobrecito si alguien te quiere tocar. ¿Me estás entendiendo que tenemos un Padre que es Dios Todopoderoso? Para no desmayar, para confiar y no llevarse de esos comentarios de los impíos y mundanos. Gritó el pueblo y dio voces y el pueblo lloró.
lloró. No hubo un hombre que pudiera haber aconsejado diciendo, pero nosotros vimos al Dios que nos sacó de Egipto. Mire más adelante. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los dos siervos de Dios que no tenían nada que ver, pero siempre pasa lo mismo. Siempre. La culpa es del pastor Osvaldo y de la pastora Patricia. Entonces los hijos de Israel y le dijeron toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermanos queridos, cuando estaban en Egipto, era látigo a la mañana, látigo a la noche, barro en los pies hasta las rodillas, hagan ladrillo. No quiero un latigazo en la espalda, otro latigazo en las piernas. Sí puedo, ahora podían. ¿Qué van a comer hoy? Zapallito con berenjena. Y dale gracias al faraón que te da zapallito y berenjena. Aquí el Señor le había prometido leche y miel. Y llevaban en sus hombros todavía los hombres semejantes uvas, semejantes granadas, semejantes higos. ¿Cómo se iban a quejar así de un Dios tan amoroso y tan grande, hermano querido? ¿Cómo? Pero las influencias tienen mucho que ver cuando uno trata de cambiar, cuando uno trata de serle fiel al Señor. Por los comentarios, no hay que escucharlos a ellos, hay que saber elegir. Aquí lo dice, que esa gente se levantó y era de la propia tribu de Israel, eran sus propios hermanos que hablaban mal contra Dios y contra sus siervos. Dijeron, ojalá muriéramos en Egipto. Se ve que extrañaban ese látigo, extrañaban el hambre, extrañaban el duro trabajo. Allí no había delegado, no había ayudas sindicales, ni obra social, no había paritarias. Allí era látigo y trabajo duro, esclavitud, hermanos queridos. Ladrillo, vamos a hacer ladrillo, ladrillo, ladrillo para que hagan las pirámides. Pero así es el pueblo muchas veces, no reconoce lo bueno que es el Señor. Y aún lo digo para la propia iglesia, la iglesia cristiana. Muchas personas son muy desagradecidas al Señor, que es todo amor y toda bondad. Versículo 3 del capítulo 14. Se preguntaban ellos, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Volvamos al mundo, volvamos a la esclavitud de Faraón. Así es el mundo, hermanos queridos, y así éramos nosotros cuando éramos esclavos del pecado, esclavos de la droga, esclavos del alcohol, esclavos del baile, esclavo de la maldad, de insultos, de agresiones, del mal carácter, del adulterio, del robo, de la fornicación. Éramos esclavos del pecado porque estábamos en el mundo. Ahora bien, ¿quién puede decir me vuelvo a Egipto? Me vuelvo al pecado después de haber conocido un Dios tan maravilloso, que obra milagros, que perdona, que te da una nueva oportunidad de vivir y de ser feliz en la vida. Lo vimos en la administración como un ejemplo, ustedes lo conocen bien, pero el ejemplo del video muestra una familia totalmente destruida.
La chica estaba drogada, todo su brazo tajeado. Su madre endemoniada. Animales dentro de personas, dispuestos a matar, dispuestos a morir, dispuestos a llevarse esas personas al infierno. Esa mujer que fue libre me contó que iba a abrir el gas y se iban a morir en la habitación con la hija. Total, la hija estaba drogada, no se iba a dar ni cuenta. Estuvieron a punto de hacerlo antes que llegamos nosotros, los siervos de Dios enviados por este padre y por aviso de mi hermana Rosa, que también influenció para que eso sucediera, que fuéramos a liberar a esas familias. Estaban a punto de morir. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? Que estaban a punto de abrir el gas y cerrar la puerta y echarse a morir, hermanos, porque ya estaban hartos del sufrimiento. Mirá qué bien que hace el Evangelio de Jesucristo. Mirá qué bueno que es el Señor. Qué bueno que es el Señor, hermanos. Nos ha cambiado la vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no nos gobierna el faraón, hermano. No vuelvas allí. No vuelvas al mundo. Ni se digan tus pensamientos, dejo la iglesia, me voy al mundo. No, hermanos queridos. Porque allí está el diablo esperándote, más agresivo que de cuando vos saliste del mundo. 7 peores te están esperando. La palabra habla, pero nosotros también tenemos vivencias que te ayudan a no cometer pecado y a no defraudar a este Dios tan grande que te sacó de la esclavitud, que te sacó de la mano de Faraón y te trasladó de esas tinieblas a la luz. Y dice el Señor, a la luz admirable que se llama Jesucristo. Y ahora ya no estamos en tinieblas, sino que somos luz y que ayudamos a los que están en tinieblas. Qué maravilloso que es servirle al Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos queridos. Qué maravilloso. Entonces querían volver a Egipto. Entonces, versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel, porque ellos ya sabían qué iba a pasar. Ellos trataban, intimaban con Dios, ya sabía que la ira de Dios había encendido. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido a la tierra, rompieron su vestido en señal de bronca, en señal de furia. Caminamos 40 días mirando la tierra que nos da el Señor y esto la quieren perder en 2 segundos. Pero esos hombres que se dolían por las palabras del pueblo impío, porque creían en sus siervos, creían en Moisés y Aarón, creían también en que Dios hablaba con ellos y creían que la tierra fluía leche y miel, que era muy provechosa, que ellos podían allí en la tierra tener proyectos de vida. Ya no había un látigo que le impusiera carga. Ellos iban a una tierra que verdaderamente estaba entregada y regalada por Dios sin que ellos tuvieran que hacer nada. Solamente hacer su casa, plantar la viña, plantar higuerales, poner frutas y ser felices libremente. Lo único que tenían que hacer es venir a la casa de oración Betel un día sábado y escuchar de él e irse nuevamente a sus casas.
Es algo parecido a lo que Dios le quiso dar al pueblo de Israel en ese tiempo. Tranquilidad, paz. Vamos, planten, trabajen confiadamente. Ahora ya no hay nadie que los mande con rigor. Ya no son esclavos, ya son libres. El pecado no se va a enseñorear de ustedes, porque han pasado de muerte a vida, dice el Señor. Ya esa esclavitud no está más en nosotros, hermanos. Somos libres por la sangre del Cordero. Tenemos que trabajar, tenemos que fortalecernos, tenemos que hacer proyectos para seguir sirviéndole al Señor, para dar testimonio. Que muchas personas, muchas familias pueden conocer de Jesucristo y ser libres del látigo de furia del faraón, que es el diablo y Satanás, que gobernó a esas personas. No había otro dueño allí. En esas dos almas estaba Satanás, estaba Faraón. ¿Cómo las tenía? A latigazos. Droga, alcohol, brujería, maldad, furia, mal carácter, impiedad, tristeza, dolor, llanto. Mirá todo lo que da el diablo a las personas que no saben nada de Jesucristo. Nada de nada. Pero el Señor es bueno. Y su misericordia es para siempre. Y estuvo allí. Le rompió el látigo al faraón. Le destruyó los hornos de ladrillos. Dijo, aquí mando yo. Aquí mando yo. Como le hizo en el templo de Dagón cuando les prediqué. Lo pusieron en el arca con Dagón y dijeron, oh, el dios Dagón venció al arca del Señor de los ejércitos. Cuando vino la noche, Dagón le cortaron las manos y la cabeza y lo postraron. Y ahí dijo el Señor, acá mando yo. Acá manda el Rey de los ejércitos. Acá manda Jesucristo, nuestro Señor. En nuestros hogares, en nuestras familias, manda el Señor. ¿Me están entendiendo hasta allí? Se está gozando en la palabra, se está alegrando. Amén, ¿no es cierto? Tenemos promesas. Ya terminamos. Versículo 8. Esto es lo que habla Caleb. Si el Señor se agradare de nosotros, él ya pensaba eso, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Y márquelo en su Biblia, esto que vamos a estar leyendo. Su amparo se ha apartado. ¿Cuál era el amparo que tenía el pueblo de los filisteos, de los amorreos, de los de Anac, de los de Amalek? ¿Qué amparo está hablando? Había alguien que los cuidaba, a esos pueblos idólatras, que entregaban a sus hijos en el fuego, ofreciéndoselo a los dioses que ellos tenían. Dígame. El diablo, el amparo del diablo se había ido porque había llegado a tu pueblo. Amén. Ese amparo diabólico que tenía en esa tierra se había apartado. Por eso dije, el Señor dijo, acá mando yo. Se abren los cielos. Fuera, fuera. Échalos fuera, Señor, a los que te aborrecen. Fuera de la casa de oración Betel. Fuera de la familia de la casa de oración Betel, Padre. Échalos fuera, los que quieren el mal para nuestras familias.
Échalos fuera de tu presencia, bendito. El amparo del diablo ya no estaba con ese pueblo. Entonces él declaró: con nosotros está el Señor, no temáis. Es para nosotros esas palabras, hermanos queridos. No hay que temer. Con nosotros está el Señor, que nos da la victoria. Y si algún problema tenés, te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Todo le pertenece al Padre bueno de las luces, a nuestro Señor. Y cuando Él declaró esas palabras, ¿qué hizo el pueblo? Se puso contento, fueron, lo abrazaron, le dijeron: bien, bien Caleb, bien Josué, qué buenas palabras, vamos a seguir adelante, ahora sí, vamos todos juntos a conquistar la tierra, sí, vamos todos. No. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. No, qué terrible, qué tremendo. ¡Qué tremendo! Por eso hay que estar firme en las palabras del Señor. Hermano, el libro se abre para enseñarte cómo tenés que ser en tu trabajo, con tu familia, con los proyectos que tenés, con los sueños que se pueden concretar. Tu fe, ¿a dónde te va a llevar en Cristo? Proyectos para más adelante, el estudio, el diploma, el trabajo, viajes a Europa, disfrutar del buen alimento, de ser feliz con tu familia, sin peleas, sin discusiones, en amor. Todo eso te lo da el Señor. Qué maravilloso Padre. Déjalo que trabaje, déjalo que te aconseje y sé obediente. Sé obediente y todas las cosas te van a ir bien en la vida. Ya no está el amparo del diablo, no, eso ya no está. El que gobierna tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y es nuestro Señor, es nuestro Padre, aquel que nos compró por un precio de sangre. ¿Me estás entendiendo un poco de quién es Jesucristo, nuestro Dios? ¿De quién es el pueblo rebelde y quiénes somos los escogidos? Hermanos queridos, estos dos hombres, después el Señor escuchó, se indignó, le habló a Moisés, le dijo: bueno, Moisés, vení, te voy a llevar a un pueblo, a esto lo saco de la tierra por desobediente. Pero vos seguime que te voy a llevar a un pueblo que va a ser distinto a este. Ya anunciaba el Señor al pueblo de los gentiles que somos nosotros. Ya estaba anunciando que el Mesías iba a venir para otro pueblo. El pueblo escogido por Dios, el pueblo comprado por ese sacrificio, porque el primer pueblo fue desobediente en extremos. En extremos fue desobediente Israel. Por eso nosotros heredamos todas las promesas. Las que eran para ellos, las tenemos nosotros hoy. El Señor se enojó y entonces les dijo así duramente: bueno, esos 40 días que fueron a reconocer la tierra y ellos no creyeron, ahora van a estar 40 años vagando en el desierto. 1 año por cada día que fueron a reconocer la tierra. Duro el Señor, implacable. Por ese pueblo rebelde y contradictor, duro de servir. No querían oír. Cuando no les gustaba algo, enseguida agarraban piedra. No se lo podía aconsejar, porque enseguida agarraban piedra. Le decían: mirá que el Señor, ¿qué? Callate la boca, y ya agarraban piedra como los
los que fueron a la Plaza de Mayo el otro día. Montaña de piedra le pusieron. Después entraron los bandoleros y empezaron a romper baldosas, bancos y tiran piedra para acá, piedra para allá. Eso deben ser descendientes de Israel, esa gente. Pero bueno, volviendo al tema, ya terminamos. El Señor se disgustó con el pueblo terriblemente. Terriblemente. Pero el Señor dijo, capítulo 23, verso 23 del capítulo 14, el Señor les dijo, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, escucha bien, pero a mi siervo Caleb, eran millones, eran millones de personas, se calculaba de 2 a 3 millones de personas que habían salido de Egipto. Y aquí el Señor habla sobre una sola persona, sobre 2. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Por qué hubo otro espíritu en él? Porque los espíritus de los que estaban allí tenían espíritu de maldad, espíritu de desaliento, espíritu de no querer progresar, de pobreza, de miseria, de ser, siguiendo ser esclavos del faraón. Ese espíritu del mundo, porque le gustaba también la cumbia, le gustaban los bailes también a Israel, Espíritu de incredulidad, como hasta el día de hoy. Porque después que Moisés estuvo 40 días en el monte del Sinaí, donde Dios le da las 2 tablas con las 10 leyes, cuando baja, le dice el Señor, anda que ahí algo está pasando en el pueblo. Y Josué le dice a Moisés, porque él estaba esperando que bajara Moisés, hay ruido de alboroto en el pueblo. Como decía la nona Rita, había lío en el gallinero. Hay rumor de guerra en el pueblo. Moisés, no, hijo mío, no es rumor de guerra, es jolgorio, fiesta. Habían hecho un becerro de oro. Y la gente comenzó a adorar al becerro de oro. Señor, Señor. Una tras otra. Pero Caleb, dice aquí el Señor, hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, como tenemos que hacer nosotros. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que si vos tenés otra forma de pensar que el mundo y le servís al Señor, toda tu descendencia va a ser bendecida? Amén. Tus hijos, tus nietos, los tartaranietos, bisnietos, dije nietos, bisnietos y tartaranietos, así. Todos van a ser bendecidos. Porque Dios aplica la ley, aplica su palabra. Que toda tu descendencia va a ser bendecida si le servís al Señor con un corazón firme, decidido a no fallarle, a exaltar su nombre, a declararle palabras de amor, palabras de verdad, que lleguen a sus oídos tu oración, tus necesidades, tus proyectos, y Él lo va a cumplir. Él se va a encargar de cumplir cada promesa de la que ha declarado con su boca, siempre y cuando tengas ese espíritu. Porque así como le prometió la tierra que fluye leche y miel al pueblo rebelde, le dijo, no, ustedes no van a entrar. Por incrédulo, por faltarme, por hablar mal de mí y de mis siervos, no van a entrar. Va a entrar Caleb y Josué.
Ni Moisés entró a la tierra prometida, con eso te digo todo. Qué peligroso que es serle desobediente al Señor. Pero ya termino, escuche. Veremos aquí qué pasa en otro libro, 2 cositas nada más. Aquí, en el libro de Josué. Más adelante está. Cuando terminan los 5 libros de Moisés, aparece Josué, que es el que lleva al pueblo a poseer la tierra, Josué. Josué capítulo 14, verso 6, dice: Caleb recibe a Hebrón, que era la ciudad de David, del rey David. Descendiente de Caleb fue David. Descendiente, según la carne, fue el Señor de David, fue Jesucristo. Así que mirá, si no se cumplió la palabra del Señor, que iban a ser benditas todas las generaciones de Caleb. Llegó hasta el Señor. Qué maravillosas que son las palabras del Señor y sus promesas que tienen cumplimiento. Ya termino con esto, escuche bien. Caleb, ya era el momento de repartir la tierra, entonces Caleb le dice a Josué: mirá que el Señor me prometió que yo iba a poseer la tierra de Hebrón. Y le recordó todas las palabras de Moisés que le dijo a él y a su familia. Usted léalo en su casa, por favor. Léalo completo. Capítulo 14, verso 6. Bien. Entonces, versículo 14, 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie, que pisó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, el Señor, escuche bien, téngalo en cuenta, el Señor me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí hoy, soy de edad de 85 años. Cuando Moisés lleva a Caleb a reconocer, que lo manda a reconocer el territorio, él tenía 40 años. Ahora habían pasado 45 más. Así que él tenía 85 años. Escuche bien, ustedes hermanos que son jóvenes. Yo hoy soy de edad de 85 años. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Hermanos queridos, qué vigor, pero se lo dio el Señor, porque le agradó a Dios que dijera esas palabras. Lo vamos a comer como pan, el Señor lo va a entregar en nuestras manos. Esas son las palabras que tienen que salir de la boca de los hijos de Dios. No voy a estar más en miseria, voy a tener el dinero, voy a conseguir las riquezas, voy a estar bien con mi familia, mis hijos me van a amar, yo voy a ver a mis hijos, mis nietos van a poseer la tierra, a mis nietos no les va a faltar nunca nada. Porque hemos tomado la decisión de servirle y seguirlo al Señor. Tenemos promesas, queridos hermanos, tenemos promesas. Podemos llegar a los 85 años con todas las fuerzas del Señor. No tenemos que desmayar. Cuando uno se sienta mal, pídale las promesas al Señor. Señor, hazme como Caleb.
Dame nuevas fuerzas, dame salud, que pueda entrar y salir por mí mismo, no como un viejito que lo llevan, pobrecito, guarda el nono, lo llevan para un lado para el otro. Fortalecete en las promesas que te da el Señor en esta tarde, hermano. Amén. Pelea la batalla de la fe, peleala, ofrecele guerra al diablo, no tiene cobertura él sobre tu vida ni sobre la mía, pero falta ese empuje, ese creer, esa fe, que digas, no, el Señor me prometió tal cosa, el Señor le dijo a Caleb estas palabras, también me la dice a mí el siervo de Dios. Hermanos queridos, tenemos todo para recibir. Está en que vos y yo creamos a la palabra y a las promesas que salen de la boca del Señor Jesucristo. Porque Él ya declaró, todo lo que tiene el Padre es mío. Dijo el Señor Jesucristo, todo lo que tiene el Padre es mío. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que yo os dé. Vamos de nuevo. Pedid para que yo os dé, dijo el Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús a esta congregación, a la casa de oración Betel. Bueno, que el Señor los bendiga. Que estas palabras edifiquen tu alma. Que estas palabras edifiquen tu alma para prosperidad económica, para que crezca como un verdadero creyente y te vaya bien en la vida, hermano. Amén. Que no te falte nunca nada para la gloria del Señor. Amén.